Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Pelo Mundo. Essa que é uma edição especial, uma espécie de continuidade da cobertura que a gente fez no domingo, né, onde a gente ficou aí por várias horas analisando o processo eleitoral do México e também o processo eleitoral do Peru. Hoje tenho dois convidados aqui que falam diretamente da Cidade do México, né, eles que são especialistas nesse sistema eleitoral do país. A Alma Helena Saraí de Leon e o Efraim Rodrigues Gonzalez, ela que faz parte da Fiscalia especializada para a atenção de delitos eleitorais, geral de Justiça da Cidade do México, e o Efraim, que é titular do órgão de política criminal, a Fiscalia General de Justiça da Cidade do México. A gente vai estar nos próximos minutos aí, né, tirando algumas dúvidas de como é que funcionam as eleições no México e todo esse processo que ocorreu no domingo aí, que foi o maior processo eleitoral, né, da história do país. Então, primeiro, eu já peço a todos que estão nos acompanhando que se inscrevam no nosso canal, que ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhem aí nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, em pessoas que também se interessam por esses temas que a gente discute aqui no canal. Eu vou cumprimentar nossos convidados e em seguida a gente entra nos temas. Boa noite, Saraí. Seja bem-vinda ao Cotidiano. Gracias, Douglas. Buenas noches, licenciado Efraín. Buenas noches allá en Brasil o tarde, no sé a qué hora se vaya a transmitir el programa. Un poco más tarde hoy mismo. Buenas noches, Efraín. Sea bienvenido al Cotidiano. Muchas gracias. Buenas noches y un saludo desde la Ciudad de México. Gracias. Bueno, yo creo que debemos empezar por el principio, ¿no? Como dicen, para que la gente acá en Brasil, ¿no? Pueda entender cómo es el proceso electoral en México, ¿no? El último domingo fueron ahí millones y millones de mexicanos a votar, ¿no? A elegir alcaldes, gobernadores, diputados, ¿no? Y yo creo que sería interesante que ustedes explicasen un poco, ¿no? Cómo es el proceso electoral mexicano, que tiene grandes diferencias, ¿no? Con el proceso brasileño. Puede empezar, Saraí. Claro, con mucho gusto, pues te cuento que este domingo en México hubo elecciones para renovar gubernaturas, es decir, en 15 entidades o 15 estados se renovó gobernadores, ayuntamientos y diputados locales. En algunos estados hubo también renovación únicamente de diputados o únicamente de ayuntamientos. Y en particular, por lo que hace a la Ciudad de México, se renovó el Congreso de la Ciudad, es decir, el Parlamento estatal, que se integra por diputados que aquí elegimos de manera, ya sea por mayoría relativa, 33 distritos en los que está dividido la ciudad y otros 33 por el principio de representación proporcional. Adicionalmente, también se eligieron a los titulares de las 16 alcaldías o ayuntamientos en la Ciudad de México, y a su vez estas alcaldías tienen un cuerpo colegiado al que se le denomina consejo, que está integrado por 10 concejalías. Entonces también fueron electos juntamente con ellos. De manera simultánea, la elección federal consistió en elegir diputados al Congreso de la Unión, y en el caso de la Ciudad de México se eligen 24 que representan a la Ciudad de México como entidad federativa en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados de nuestro país. Esos fueron los cargos en disputa. A nivel nacional, pues se eligieron 500 diputados. De esos, repito, 24 son los que representan a la Ciudad de México. Entiendo. Muchas gracias. Yo conseguí ese mapa por internet. Yo no sé si es más o menos esa la división, ¿no? Bueno. Sí, sí.
Este mapa refleja perfectamente, es un mapa emitido por el Instituto Nacional Electoral, en el que te muestra cuáles son las entidades federativas que, digamos, hacen un cambio total de su conformación política, porque eligen gobernadores, diputados locales y ayuntamientos, y en cuáles otros únicamente se eligen diputados y ayuntamientos únicamente. Entonces es el mapa de geografía electoral que elegimos este domingo pasado. Ah, muy bien. Gracias, Saraí. Efren, una pregunta. Ustedes ahorita eligieron apenas una parte de las gobernaciones, ¿no? ¿Cómo son divididos los procesos electorales en México? Porque ¿cuándo se vota para las que quedaron pendientes, por así decir? Sí, cada estado tiene una historia y un calendario electoral muy particular. Ya la Constitución ha dispuesto un proceso para que se vaya homologando todas estas elecciones y poco a poco se van acortando en algunos estados las elecciones para efecto de que se hagan ya de manera simultánea. Entonces, en esta elección hubo 15, el próximo año hay 8 estados que cambian de gobernatura y así se van ajustando poco a poco los calendarios para que en un futuro coincidan todas las elecciones federales y las elecciones estatales. Entonces, también se van haciendo el ajuste para que coincidan la elección de gobernador, de diputados y de ayuntamientos, para efectos de que sea una sola elección y no haya muchas elecciones. Entonces, esto se está ajustando. Por esa razón es una elección parcial, pero sí fue muy importante esta que pasó. Y el próximo año hay una elección parcial ya con menos gobernaturas. Pero es parte de este calendario que se va ajustando. Claro, pero en el próximo año entonces solo hay elecciones para gobernaturas o hay otra. Sí, hay de gobernaturas, de ayuntamiento y de congresos también, en 8 estados. Uh-huh. Ah, entendí. Pero para el Congreso Nacional, por así decir, de Estado, como mencionó Saraí, es solamente ese año, ¿no? Fue solamente ese año. El federal, el de todo el país, es este año, cada 3 años. Ah, Sí, cada 3 años se renueva, ¿no? así es. La elección presidencial es 6 años y Así es, la cada 3 años. y gobernatura también 6 años. Gobernatura, 6 años. Ah, Congresos estatales y federal, 3 años. Y ayuntamientos y alcaldías, cada 3 años. Eso sí es igual en todos lados. bien. É muito interessante, são diferenças importantes que há com o processo eleitoral de acá, não? Acá, alcaldes, governadores e presidente, e também os congressos, não? Municipales, estaduales e o nacional, como se fosse o federal, não? São todos 4 anos de mando, não? Mando de gestão. Lo único que cambia el Senado, entonces sí son 8 años. Entonces, importantísima esa aclaración de ustedes, ¿no? El próximo tema que yo quería preguntarles, y que yo creo que es importante, ¿no? Que también ustedes expliquen un poco, es cómo a Fiscalía General de Justicia, ¿no? Trabaja en México y cuál su rol como tal en el proceso, ¿no? En el proceso electoral. Saraí?
Claro, con gusto. Bueno, en nuestro país existen autoridades electorales administrativas, es decir, aquellas que organizan las elecciones, y ellas están distribuidas pues a lo largo del país. Cada entidad federativa tiene su propia autoridad electoral, su propio instituto electoral que organiza las elecciones locales, y tenemos el Instituto Nacional Electoral, en donde tomaste este mapa, que es la autoridad nacional que organiza las elecciones federales, es decir, la elección de diputados federales, de senadores y de presidente de la República. Esas son las autoridades administrativas. Y luego, por otro lado, tenemos las autoridades jurisdiccionales electorales, es decir, jueces especializados en la materia electoral que dirimen las controversias específicamente que se suscitan en la elección. También tenemos esta duplicidad de autoridades jurisdiccionales nacionales o federales, y las autoridades jurisdiccionales en los estados, es decir, hay tribunales electorales en cada entidad federativa, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a su vez tiene una división por competencias en 5 regiones que está dividido todo el país, y que, bueno, su grado de competencia en las elecciones tiene que ver con esa territorialidad en la que está dividida. Y finalmente hay una tercera vía o un tercer, pues, complemento de este trípode, que son las autoridades penales electorales. Formalmente, lo que hacen las autoridades penales electorales, o denominadas fiscalías, ciertamente me permitiría aclarar que no en todas las entidades del país existe una fiscalía especializada. Hay algunas que todavía no logran tener esta autoridad especializada, porque es parte de un proceso simultáneo que va con la transición de procuradurías a fiscalías, es decir, dejar de ser una dependencia de los ejecutivos para alcanzar la autonomía y a su vez tener esta posibilidad de tener fiscalías especializadas. Esta figura pues data de la época de los 90, que fue un impulso también de la oposición de aquel momento por tener una autoridad que persiguiera conductas o malas prácticas que eventualmente podían influir en los resultados de manera negativa, o lo que conocemos como esas prácticas deleznables, como coaccionar el voto, como condicionar cierto tipo de programas sociales para influir en la decisión de los electores, es decir, todas aquellas prácticas que atentan contra la libertad del sufragio propiamente. Entonces, desde esa época en nuestro país se impulsó la creación de un área especializada que persiguiera, que investigara y que eventualmente pudiera castigar este tipo de conductas, y con un nivel de lo que acá le denominamos subprocuradurías, es decir, un nivel que le permitiera toma de decisiones, investigaciones técnicas con un cierto grado de autonomía respecto de la titularidad de quien fungiera como fiscal o procurador en su momento, ¿no? Y en ese sentido, pues se impulsó porque cada entidad tuviera un área similar, un poco como este espejo de autoridades nacionales y autoridades estatales que se enfocaran a estos 3 ámbitos de análisis de los fenómenos electorales, de protección del voto y de la función electoral propiamente dicha. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pues también es de reciente creación, no solamente por mandato constitucional, porque a partir de una reforma electoral que se llevó a cabo en el año 2014, todas las entidades están obligadas a tener sus propias fiscalías especializadas para estos efectos de garantizar la función electoral y el correcto ejercicio del voto, y pues en general del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Aquí en la Ciudad de México nosotros comenzamos funciones el pasado 22 de diciembre, entonces tenemos 5 meses pues ya operando como fiscalía especializada. Antes no existía un área específica, sino que eventualmente cada 3 años, como bien dijo ya el licenciado Fren, cada 3 años que se realizaban elecciones en la Ciudad de México, pues se habilitaba un área para que recibiera las denuncias en materia electoral, eventualmente les daba su tratamiento y concluían. Y una vez concluido el proceso electoral y cerradas las investigaciones, pues dejaba de existir esta área especializada en la materia electoral.
yo sí le digo que es especializada, aunque no tenía ese nombre de especializada porque se abocaba únicamente a recibir en ese momento este tipo de denuncias. Con la especialización lo que se busca es que el personal ministerial pues sea un personal calificado, capacitado para un análisis de una materia tan específica, tan técnica, que pocas veces vemos o pocas veces se analiza desde el ámbito penal electoral. Entonces, esa es prácticamente la función de las fiscalías electorales: prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales que se prevén en una legislación específica. Eso también es muy importante referirlo, porque ordinariamente los delitos, los tipos penales están previstos en los códigos penales, ¿no? Acá en México las conductas que se consideran delitos electorales tienen una legislación general que tiene obligatoriedad en todo el país, no están previstas ni contenidas en un código penal, sino que tienen su propia ley que se denomina Ley General en materia de delitos electorales. Y en ese sentido son las mismas conductas para todo el país. La diferencia está en la competencia, es decir, quién de las autoridades conoce ese tipo de conductas. Y básicamente, digamos que es fácil diferenciar porque conocerán de los delitos electorales federales, las autoridades federales o nacionales, que tengan que ver con elecciones nacionales. Es decir, por ejemplo, si se cometió un delito para la elección de diputados federales que elegimos el domingo, conocerá la Fiscalía Nacional. Y en el caso de los delitos que pudieron haberse cometido en las elecciones para elegir alcaldes o para elegir diputados locales, como fue el caso del domingo, pues conoceremos nosotros eventualmente. Esa es prácticamente la diferencia entre estos dos tipos de competencias. Ah, entendo. Muy interesante que hay toda una, que de hecho es una creación reciente, ¿no? Esa fiscalía y que actúa de acuerdo también con la instancia, ¿no? Con la elección, ¿no? Por ejemplo, para los diputados hay un sector y para los municipios y para los alcaldes hay otro sector, ¿no? Isso é bem interessante. O Efren, usted ya ha trabajado con esta cuestión de los delitos, ¿no? Que nosotros comentábamos antes, hace tiempo, ¿no? Usted ya ha trabajado en muchos procesos electorales y cuáles son los delitos más comunes que usted ha visto en todo el periodo, ¿no? Y qué cambio pudo observar desde que se implementó esa nueva estructura de fiscalía. Sí, esto corresponde a una evolución en el sistema electoral del país, ya que tiene muchos años. Originalmente, todavía hasta antes de los años 90, las elecciones eran organizadas por el gobierno, por la Secretaría de Gobernación. Existía ya el tribunal, pero eran un tribunal designado pues por el gobierno, ¿verdad? Magistrados designados por el gobierno. Entonces, era una forma pues de controlar los procesos electorales. Y se dio después de un gran fraude electoral de una elección nacional en el 88, que inicia un cambio paulatino, ¿verdad? De darle autonomía al tribunal, que los tengan un procedimiento de designación diferente, que el instituto electoral que organiza las elecciones sea un organismo ciudadano designado por el Congreso, un órgano colegiado que no sea unipersonal y que haya participación de los partidos políticos, sin voto de calidad, ¿verdad? Entonces ahí entramos a un proceso pues de buscar
alguna forma que haya un árbitro electoral imparcial y que los asuntos y los conflictos sean atendidos por un tribunal. Ese proceso ha durado varios años. Sin embargo, una vez que empezó el proceso de alternancia en la preferencia del electorado, de ir cambiando al gobierno que tenía decenas de años de estar gobernando, pues hubo resistencias muy fuertes y eso llevó a implementar acciones ya muy desesperadas de control y que es lo que llamamos organizar fraudes electorales. Podía ser en complicidad con el órgano electoral, podía ser presionando a los electores a través del trabajo, que si no votaban los iban a despedir, ¿verdad? En las áreas del gobierno y en asociación, en muchos casos, con algunos patrones de las empresas, o comprando el voto, ¿verdad? Se les daba una despensa, un apoyo por parte de los programas del gobierno, a fin de garantizar que votaran por algún partido. Actos de robo de urnas, ¿verdad? Donde no les parecía, llegaban grupos, se llevaban las urnas, o tener boletas, ¿verdad? Adicionales. Ellos votaban y las incrustaban, las metían en las urnas. Eso se le llamaba acá el ratón loco porque andaban ahí yendo de casilla en casilla metiendo votos, que les llamamos acá votos de tamal, ¿verdad? Que es una comida, un alimento muy, muy grande de nosotros. Entonces, pues era una práctica así común y ordinaria. Esto ha llevado a que sean consideradas estas prácticas, después de muchos años, después de mucha lucha, como un delito electoral. Y ahora se establece que estos delitos electorales tienen que ser sancionados de manera penal, ¿verdad? Porque hubo dispendio y orientación de muchos recursos, muchísimos millones para influir en el electorado, que hacen inválida una elección. Entonces, en ese sentido, se configuraron ya como delitos electorales y estamos apenas instalando en la Ciudad de México una Fiscalía Autónoma ya designada por el Congreso, ¿verdad? Por el Congreso de la ciudad, y lo mismo la Fiscalía, una Fiscalía Autónoma ya designada por el Congreso, a fin de darle garantía. Muy bien. Y nosotros, como estábamos hablando también antes, ¿no? de empezar el programa, de cómo la Ciudad de México é uma das cidades mais grandes do mundo, não? Ou seja, organizar um processo como tal, sem dúvida, não deve ser nada sencillo, ¿no? Ustedes han comentado, ¿no? Já estão desde el diciembre, ¿no? Preparando lo que é o processo eleitoral que ocorreu el último domingo, ¿no? Saraí, e que usted podría decir de ese último proceso electoral? ¿Hubo una gran cantidad de delitos o cómo fue? Estamos hablando de millones de electores, ¿no? Y de una elección muy importante, ¿no? Porque después vamos a hablar de eso, pero es una elección que influencia mucho en la correlación de fuerzas, ¿no? Entre las fuerzas políticas que disputan, ¿no? Los cargos políticos de México, ¿no? Y que sin duda incluso influyen en las elecciones presidenciales que vendrán en el futuro, ¿no? Porque
el Congreso, la composición del Congreso afecta directamente a la capacidad de gobernar, ¿no? Desde luego, como lo dices, puede ser un reflejo para la próxima elección, que es en 3 años, en el 2024. Efectivamente, la Ciudad de México tiene un padrón de casi 8 millones de electores, por ahí 7.700.000, un poco más que eso. Entonces, pues la dimensión de la ciudad, al menos por este listado nominal, que es decir, los ciudadanos que tienen la capacidad de votar ese día, pues sí, te da un referente del impacto que tienen las elecciones en la ciudad. Te cuento rápidamente que se instalaron más de 13,000 casillas y hubo una participación inusitada de poco más del 50%. Y digo inusitada porque para hacer una elección, como ya decíamos, una elección intermedia donde no se elige ni gobernador o jefe de gobierno en la Ciudad de México y donde tampoco se eligen senadores ni presidente de la República, pues regularmente en nuestro país son elecciones con menos participación, generan menos emoción, digamos. Entonces, ahora sí hubo una alta expectativa y bueno, se vio reflejado en esa participación copiosa que también un poco digamos, reflejadas por este efecto de la pandemia y las condiciones sanitarias también lo hacen muy particular, porque incluso la forma de hacer campaña fue diferente, ¿no? Pero sí, en nivel de participación, pues la verdad es que la ciudadanía salió a participar de una forma pacífica. Nosotros ese día habilitamos un centro de orientación o de recepción de denuncias. Recibimos casi 400 reportes. No necesariamente todos tenían que ver con denuncias en sí mismas, sino que la gente pues llamaba para saber dónde estaba ubicada su casilla. Incluso nos llamaron de otras entidades del país, porque un poco nuestro nombre pues ya lo llevaba antes la Fiscalía Nacional. La Fiscalía Nacional antes se llamaba como ahora nosotros tenemos ese nombre. Entonces había un poco de confusión porque entre la gente quedó muy posicionado el nombre de FEPADE y muchos años, de los 90 para acá, se difundía esta idea de que si conocías un delito electoral denunciaras a la FEPADE. Y como hoy la Fiscalía en la Ciudad de México tiene ese nombre, pues un poco nos confundían con la nacional y nos llevaban muchos reportes, nos llegaron varios reportes de otras entidades, pero bueno, orientaciones básicamente, algunos incidentes sobre casillas que se instalaban un poco tarde. Nosotros no tenemos competencia en esos aspectos. Formalmente para nosotros no era una conducta que ameritara alguna intervención de carácter de policía de investigación o ministerial en ese sentido, pero orientamos a la ciudadanía en ese aspecto. Y aquellos reportes que tenían una apariencia de ser un probable delito, pues fueron verificados con nuestros ministerios públicos móviles y con la policía de investigación que se encontraba desplegada por toda la ciudad. La Fiscalía General de Justicia y nosotros como área especializada, pues se desplegó un operativo que pudiera tener cobertura en toda la ciudad, con casi 3,000 policías de investigación, ministerios públicos móviles desplazados en cada una de las sedes distritales, que acá te decía, pues son 33 y las cabeceras distritales, es decir, donde se computan los votos, son 16. Entonces, la posibilidad de aperturar más canales de recepción de denuncia tenía pues varios objetivos, entre ellos, pues desde luego atender de manera inmediata, tener una reacción institucional, una respuesta a la ciudadanía y que se sintiera que podía llevar a cabo el ejercicio de su voto, digamos, en libertad, con condiciones para salir a votar de manera pacífica. Y segundo, pues inhibir a cualquier persona que se viera tentada a cometer este tipo de delitos y por supuesto pues reactiva también de atender una emergencia o un incidente en el momento en el que se cometiera. Y la verdad es que fue muy efectiva, hubo una muy buena respuesta de la ciudadanía y de colaboración con otras autoridades.
Entonces te podría decir que nosotros para ese nivel de ciudad y para este nivel de casillas instaladas y para ese potencial número de electores, yo creo que el nivel de denuncia que recibimos pues es menor. Nosotros tenemos alrededor de 350 denuncias. Entonces todavía viene ahora la parte de investigación. Delitos muy graves no fueron reportados, los más, digamos, pues belicosos o que dan la impresión de que pudieran ser algo grave, pues son esta serie de grupos que a veces se aglutinan afuera de las casillas y entonces ejercen algún tipo de intimidación sobre el electorado o eventualmente pudieran obstaculizar el desarrollo normal de la votación, pero de esto solo tuvimos 1 o 2 incidentes, de ahí en más no hubo algo de gravedad. Podríamos decir que fueron elecciones pacíficas, sobre todo por este comparativo que yo te decía entre la participación ciudadana y respecto de las denuncias que recibimos. Ciertamente, en su mayoría los reportes siguen tendiendo a esta práctica de compra de voto, ¿no? De solicitar un voto a cambio de algún tipo de contraprestación. Sin embargo, bueno, pues esa es la parte que tenemos pendiente ahora, llevar a cabo investigaciones que nos permitan verificar que esos hechos realmente ocurrieron así y que eventualmente tuvieron un impacto en el resultado. Aquí en la Ciudad de México, pues esas alcaldías, son 16 alcaldías o 16 municipios, como bien decías, el mapa político se reconfiguró y bueno, pues sin duda tendrá algún efecto que todavía no podemos medir porque pues estamos a algunos días, pero básicamente en cuanto al comportamiento electoral, digamos, de ilícitos cometidos, oscilan entre la compra de voto, esta obstaculización eventualmente, por ahí algún tema de pues de proselitismo que está prohibido acá llevar a cabo el día de la elección, pero básicamente no hubo incidentes mayores. Sí hubo algunas detenciones relacionadas justamente con este supuesto que te manifiesto de obstaculización del desarrollo normal de la votación, pues a través de un grupo que se presentó por ahí en una casilla, un grupo numeroso, que llevó a cabo estos actos como de pues que intimidan o que aparentemente podrían desarrollar algún conato de violencia o de riña, ¿no? Entonces, en ese sentido, para no inhibir la votación, lo que hizo la autoridad en este caso, pues fue detener a las personas. Otra detención más tuvo que ver con esta distribución de propaganda, que como te digo, está prohibido en el día de la elección. Y eventualmente, pues esas fueron las más graves, digámoslo así. Entonces, como verás, a mí me parece que no son de una magnitud que pudiera cuestionar la pacificidad con la que se llevaron a cabo las elecciones. Muy bien. Ahora, es interesante, ¿no? Porque a pesar de la gran cantidad de personas que tiene la Ciudad de México, ¿no? De ser el mayor colegio electoral del país, ¿no? De México, yo creo que hubo más hechos ilegales, delitos, o mesmo hechos de violencia para el interior, ¿no? ¿Por qué usted cree que pasa eso, Efraín? ¿Sería porque son zonas más conflictivas? ¿Por qué usted cree que hay más inseguridad, por así decir, del proceso, o mismo para los candidatos en el interior do que en las grandes ciudades? Bueno, sí, aquí en la Ciudad de México se tiene una historia pues ya muy arraigada de participación de la ciudadanía. Yo creo que ese es el elemento esencial y fundamental. Es una ciudadanía muy responsable, una ciudadanía muy participativa, una ciudadanía muy consciente. Entonces tiene muy buena participación y observa mucho la actuación de los partidos, observa la actuación de la autoridad electoral,
y ahora pues con las redes ha estado muy activa, ¿verdad? Cualquier irregularidad o problema que vea lo denuncia. Y eso denota, bueno, pues acciones de parte de la autoridad para atender y resolver los problemas y las quejas que se van presentando. Existen en la ciudad muchísimas organizaciones sociales, un movimiento social mucho más amplio que ha estado luchando durante mucho tiempo por tener derechos político-electorales auténticos, porque se les respeten sus derechos político-electorales. Entonces es una ciudadanía muy exigente, muy participativa. Y tenemos, ¿verdad? Pues mucha experiencia en participación electoral muy activa de parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que esto genera, de alguna manera, la inhibición de actos ilegales, como era antes, o actos de violencia, ¿verdad? De tal suerte que hay una respuesta pues rápida de parte de la autoridad a cualquier incidente. Ahí intervenían las autoridades administrativas del INE, del Instituto Electoral de la ciudad, participaba la seguridad ciudadana, la policía, y en algunos eventos iba directamente la policía de investigación, como ya dijo Saraí, de parte de la fiscalía. Entonces hay una respuesta muy rápida ante cualquier incidente, alguna queja, algún reporte, se tiene una reacción muy rápida. Yo creo que esta parte es muy importante destacarlo, esta participación histórica, ¿verdad?, que ha tenido la ciudadanía y se ve reflejado en este proceso electoral que a pesar de la pandemia, de la cual empezamos a salir, ¿verdad? O por lo menos está contenida, pues a pesar de la pandemia se tiene una participación histórica muy importante, arriba del 50% de la población en edad de votar salió a ejercer su derecho. Entonces, eso indica, ¿verdad?, qué tan participativa es la ciudadanía aquí en la Ciudad de México. Yo creo que esto es importante, es una lección que hay que aprender. Sí, a pesar de la pandemia y con todas las medidas, la gente salió a expresar su voluntad. Eso es fundamental, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues la ciudad de alguna manera se ha contenido bastante la acción de grupos violentos, ¿verdad?, de esta delincuencia organizada, a diferencia de otras entidades. Aquí se ha podido avanzar bastante en el combate a esta delincuencia, de tal suerte que no influye, no tiene posibilidades, ¿verdad?, de influir en estos procesos políticos, a diferencia de otros estados donde hay una debilidad, una menor participación, no tienen tradición de organización, de lucha como en la ciudad, y pues aprovechan de esa situación grupos criminales que pues quieren incidir en los procesos electorales. Muchas gracias, Efraim. É muito interessante, não, para nós entender um pouco, não, esse histórico, essas particularidades que tem na Ciudad de México, não? E também por el hecho de que México é um país muito grande, não? Então há muitas realidades, não? Cada estado, a veces, dependendo de cada cidade, não? Cada cidade tem uma realidade própria. E o Efraim tocou um ponto importantíssimo aqui, que é a questão da pandemia, né? O México já vacinou mais de 30% da população, né? Sendo que em torno de 20% já fez a segunda dose, né? Então, isso dá uma segurança maior para a população também, né, na hora de sair a votar. E quanto às medidas sanitárias, Saraí, todo salió bien, las personas mantuvieron el alejamiento, el distanciamiento social y todo salió dentro del planificado.
Sí, como bien dices, las medidas sanitarias las había previsto el Consejo Nacional de Salud, y eventualmente también fueron replicadas por las autoridades electorales a nivel nacional y también, desde luego, aquí en la Ciudad de México. Entonces, básicamente las que ya conocemos todos, la aplicación de gel, sana distancia, utilizar cubrebocas. Entonces, fueron respetadas todas por los ciudadanos. Incluso si hay algunas tomas, algunas panorámicas por ahí que repitieron los noticieros, en donde todos los electores que fuimos a votar ese domingo, pues guardábamos esta distancia. Aproximadamente se tardaba pues de 3 a 5 minutos cada elector, pero fue muy rápido, fue muy rápido. Yo, que de manera personal acudía a mi casilla a emitir mi voto, vi que estaban muy bien organizados los funcionarios de casilla, que son ciudadanos, no es personal profesional de algún instituto, son ciudadanos como nosotros, que reciben una capacitación previa. Entonces fueron ellos los responsables de que orientaran a los electores a respetar estas medidas sanitarias. Incluso esta había sido digamos, una probable causa para desincentivar que la gente saliera a votar. Sin embargo, pues no fue así, no fue así, se respetaron todas las medidas, hubo una amplia participación, y bueno, eso da una muestra más de este tipo de conciencia social de la que ya habla el licenciado Efrén, que se refleja no solo en la participación política de la ciudad, sino en la observancia a estas otras normas, ¿no? Sí te habla de un electorado más consciente, pues, y más involucrado en lo que sucede, y, y pues nada, que se refleja en estos resultados que estamos analizando hoy, en este comportamiento. Ciertamente hubo, o tenemos conocimiento de otras entidades donde sí hubo acontecimientos de violencia un poco pues más relevantes, e incluso suspendieron la votación en algunas casillas, en algunos municipios. Entonces, aquí en la ciudad sí podemos decir que no se dieron esos acontecimientos de esa manera grave, y bueno, podemos hoy contarte que desde nuestro punto de vista son unos buenos resultados. Muy bien. Ahora por fin yo, Efraín, me pasó aquí unos datos, ¿no?, de los resultados de la elección. Me gustaría que ustedes, yo voy a poner en pantalla, me gustaría que ustedes comentasen, ¿no?, explicasen un poco a la audiencia, ¿no?, cómo quedó esa formación y un poco de esos números en comparación al último proceso electoral, ¿está bien? Claro, con gusto. Dame un momentinho que tengo que actualizar la página aquí por los problemas de conexión. Solo un momento. Ya, creo que ahora va. Bueno, acá tenemos el escenario de gobernabilidad en el Congreso Federal, ¿no? Efraín, ¿esas son posibles alianzas, composiciones? Bueno, son como se presentaron las coaliciones y son posibles escenarios. Ahorita son cómputos preliminares, falta ya el cómputo final. Se van a abrir todavía y se van a checar muchos paquetes electorales para confirmar los resultados, y son escenarios que varios analistas pues hacen y realizan de cómo pueden quedar integrado el nuevo Congreso, ¿verdad? Porque en función de los resultados se les asignan diputados de representación proporcional. Pues ahí están viendo cómo se pueden dar posibles alianzas, ¿verdad? Sí. Además
de los resultados, posibles alianzas que generen mayorías en el Congreso. Son escenarios que se irán viendo. Uhum. Havia la expectativa de que Morena pudesse conseguir la mayoría calificada, ¿no? Morena y sus aliados, ¿no? Yo creo que por ese escenario quedó un poco difícil, ¿no? No, eso sí ya está básicamente determinado, ¿sí? Y para algunas reformas, sobre todo reformas constitucionales, pues sí se requiere mayoría de 2/3 partes. Que seriam 334. Así es, sí. Okay. Pero es para reformas constitucionales y algunas designaciones, ¿verdad? De algunos funcionarios que ahora van a estar de manera autónoma o que hay que ratificarlos, entonces se requiere de alguna votación ahí calificada, ¿sí? En ese sentido. Sí. ¿Y cuándo deben tener los resultados finales? Saraí, creo que es antes de septiembre, ¿verdad? Que entran los nuevos diputados. Sí. Así es. Perdón, porque ahorita se tiene que hacer la asignación y todavía se pueden ir al tribunal electoral. Entiendo. Entonces la definición final de ese proceso la tendremos solamente en septiembre, ¿eso? Antes de septiembre, sí. Antes. Ok. Está bien. Y lo que pasa es que, bueno, supongo que también existe en Brasil, no soy experta en sistemas comparados, pero debe haber un mecanismo de impugnaciones o de controversia respecto de los resultados, ¿no? Sí. En ese sentido, acá en la Ciudad de México, por ejemplo, los cómputos para los diputados locales y para los alcaldes ya concluyeron el día de ayer, entonces hoy ya tenemos resultados oficiales, digámoslo así. Las constancias de mayoría se estarán entregando el día de mañana y todavía por lo que hace a los diputados locales que se pueden asignar por el principio de representación proporcional, todavía tenemos hasta el domingo. A nivel federal, los diputados hoy comenzaron los cómputos distritales. Se perfila que en varios distritos habrá recuento de voto, es decir, contarán voto por voto algunas casillas. Entonces, es un proceso que va a llevar un poco de tiempo, unos 3 días, 4. El domingo tendremos resultados por lo que hace a diputados federales. Pero después de eso, sin duda, los que se consideren, digamos, en duda todavía algún resultado, tienen la posibilidad de controvertir ya sea los acuerdos, las constancias de asignación propiamente dichas de mayoría relativa, es decir, los que se consideran ganadores virtualmente, y pues después los cómputos de asignación de diputados de representación proporcional. Es decir, todavía hay una etapa en la que quien se considere que no hubo un recuento apropiado o que no hay una asignación correcta en cuanto al número de votos obtenidos, todavía tiene una posibilidad de poder controvertir esos resultados y eventualmente modificar los mismos. Y aún así, todavía en tribunales tienen otra posibilidad de llevar a cabo un mecanismo de impugnación propiamente, ¿no? Entonces, legalmente, pues sí, todavía formalmente las autoridades jurisdiccionales electorales tendrán todo el mes de agosto para resolver esas controversias que se presenten. Si no se presentan, también emiten una declaratoria de que no hay impugnaciones que resolver y entonces quedarán firmes los resultados. Pero eventualmente, pues, digamos, por lógica y por ley, tendrán que estar resueltos todos los medios de impugnación antes de que entren en funcionamiento estos órganos que elegimos. En la Ciudad de México es a partir del 1 de septiembre, por lo que hace a los diputados. Entiendo. Entonces todavía pueden haber cambios en esos números, ¿no? Aunque sí, sea... Entiendo. Bueno, y acá tenemos la división de las gobernaciones, ¿no?
Así es. Del lado izquierdo están las gobernaturas que se estuvieron en contienda en este 2021 y qué partido fue el que ganó esas gobernaturas. Ahí se ve claramente quiénes fueron los partidos que más gobernaturas obtuvieron. Y del Sí, lado derecho ya se coloca el mapa con todos los estados y qué es el partido que está o que va a gobernar o que va a gobernar. claro, Entonces, ahí se incluye las gobernaciones, las gobernaturas que ya estaban, ¿no? O sea, las que sí, fueron disputadas el domingo, las que estuvieron en disputa el domingo, sumadas a las que van a ser, van para el proceso electoral el próximo año, ¿no? hay 8 el próximo año, ya del lado derecho, que van a Ujú. estar en disputa. Ujú. Ah, entiendo. Así es, sí. Entonces, del lado izquierdo están las que fueron en este año, es como quedan después de este proceso electoral, y 8 van a estar el próximo año en contienda Ah, electoral. Sí, y, y las dos fuerzas más grandes ahora son entonces Morena con 18 y seguido de PAN con 8, ¿no? así es. Ah, ok. Sí, sí, Aqui abaixo, sim, não? Em 2022, se elegerão 6 gobernaturas: Aguascalientes, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, Tamaulipas. así es. Ok, bueno. E acá o desempenho de Morena em las eleições de governador, ¿no? Así es. En donde tuvo una votación menor, ¿verdad? Con respecto a la elección federal de hace 3 años y en donde tuvo un mayor porcentaje de votación, uh-huh, que le permitió pues, ganar las gobernaturas. Sim. Sí, sí. Y aquí vienen todos los cargos que se votaron, ¿verdad? Lo que mencionaba ya Saray, ¿verdad? Uhum. Ayuntamientos, gobernaturas, congresos, etcétera, por estado. Uh-huh. Ah, entendo. E acá, nueva configuração do poder em México. Lista nominal governada. Distritos. Então, se temos aqui, Saraí, uma confirmação de Morena como a maior força política do país, não? Así es, conforme a los resultados, bueno, una valoración de los resultados preliminares, porque en muchos lugares, te digo, hoy iniciaron los cómputos, pero conforme al perfil de esos resultados, Morena se mantendría como a la cabeza en las preferencias electorales, en la mayoría de esas gubernaturas, incrementando en algunos casos sus niveles de preferencia o de votación. Entonces, pues sí, mantiene una hegemonía política, podríamos decirlo. Claro. E aqui, os aliados de Morena, hasta entonces, por general, son los verdes y el PT, ¿no? Así es. Sí, en el primer renglón se refiere a la población que va a gobernar Uhum. en las gobernaturas en los estados. Aham. Entonces, la población que va a gobernar, ¿verdad? De la lista de votantes, pues Morena va a gobernar al 50%, el PRI al 20%, el PAN al 17%, el PRD ya no va a gobernar, Movimiento Ciudadano al 7.9%, el Partido Verde, que es aliado de Morena, al 2.2%, y el PT como tal no tiene alguna gobernatura, entonces también no gobernaría, ¿verdad? Entonces, Sim. y ahí se ven los estados, los distritos de mayoría relativa, que son las unidades que se tiene para elegir a cada diputado en todo el país, cuántas estará ganando, ¿verdad? Los diputados de representación proporcional que le pueden corresponder, los diputados totales con alguna proyección y
y los congresos locales con mayoría simple, ¿verdad? 50+1, va a gobernar cada partido. Ahí sí hay una diferencia pues muy grande, se concentra la mayoría en Morena, ¿verdad? Verdad, sim. Não, são dados muito interessantes, ¿no? Aqui la cuestión de los a nivel locales, ¿no? Aquí también la cuestión de las victorias electorales por estado y la participación electoral que comentábamos antes, ¿no? Acá se ve que foi uma participação alta se consideramos, como disse, como comentaram antes, que não é a eleição que comociona mais, não? Que mais provoca, ¿no? El interés de la población, pero aún así en tiempos de pandemia aún, ¿no? Fue una participación muy importante. Así es, eso es lo destacable. Bueno, muchas gracias por sus aclaraciones para que la gente acá en Brasil pueda entender un poquito de cómo es el proceso electoral en México, ¿no? Entonces, muchas gracias, Saraí, un gusto conocerla y recibirla acá en el cotidiano. Gracias, Douglas. Al contrario, gracias a ti por tu interés y estamos a tus órdenes cuando gustes. Gracias. Gracias, Efraín. Un gusto recibirlo por acá. Muchas gracias, Saraí, muchas gracias, Douglas. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Quem sabe conversamos en el próximo año, cuando vengan las próximas elecciones, ¿no? Y después... Y además también tenemos una consulta popular que se celebrará próximamente en estos meses, ¿no? Ah, sí. Que será también un primer ejercicio en nuestro país, será la primera vez que se aplique una consulta popular, digamos, nacional. Ah, buenísimo. ¿Será como un referéndum? No propiamente, es más bien un mecanismo en el que se permite que se le consulte a la ciudadanía sobre un tema en específico o alguna acción en específico. En esta ocasión se tratará de una pregunta relacionada con el ejercicio de gobiernos anteriores. Entonces, también puede resultar interesante como mecanismo de participación ciudadana y de decisión, digamos, popular. Muy bien, sin duda, ¿no? Yo creo que la participación popular solo tiene por perfeccionar la democracia, ¿no? Por incrementar el interés de las personas en mejorar su país, ¿no? En ser más, en actuar más en el sentido, ¿no? De mejorar la cosa y que la democracia no se quede limitada al voto, ¿no? Que involucre otros temas más. Entonces, muchas gracias por su participación, por su tiempo. Yo sé que ahí en México son 2 horas menos, pero deberían estar cansados ya de su día de trabajo. Entonces, muchas gracias, que tengan una feliz noche y un buen descanso. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Un saludo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Deixem aí seus comentários, suas dúvidas aí sobre o processo eleitoral do México e sobre outras questões aí que você possam ter. Lembre-se de ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais para não perder nada aqui no cotidiano. Lembro a todos que amanhã, a partir das 20 horas, temos o Pelo Mundo América Latina com o professor Aurélio Fernandes e na sexta-feira devemos estar fazendo uma discussão semelhante a essa, referente ao processo eleitoral no Peru, onde, ao que tudo indica, tivemos aí a vitória de Pedro Castillo, um importante resultado aí para a população peruana e para o povo latino-americano. Uma boa noite.